Ya, gracias, profe. Vamos a revisar la anatomía osteoarticular del miembro superior y su aplicación clínica. Dentro de esta clase vamos a iniciar el estudio de la anatomía osteoarticular del miembro superior. Vamos a mencionar algunos elementos relevantes de la anatomía funcional y, por último, establecer relaciones anatómicas con interés clínico. ¿Por qué es importante el estudio de esta región de la anatomía? En cuanto a los conceptos generales, tenemos que recordar que existe el esqueleto axial, que está en el eje medio, ¿cierto? Y el esqueleto apendicular, que son las extremidades superiores, en este caso, y también están las inferiores. En la sesión de hoy vamos a analizar el esqueleto apendicular superior y cómo se une a el resto de la economía. En este caso, vemos que la extremidad superior se une al tronco por la articulación del hombro, que es una articulación bastante compleja, pero a su vez algo inestable. Está conformada hacia proximal por el brazo, este segmento, que tiene un solo hueso, que es el húmero, y en esa distal el antebrazo, que es un segmento que está conformado por dos huesos, hacia externo el radio y hacia medial o interno la ulna o cúbito. El nombre actual válido es ulna. Y terminando la extremidad, la mano, compuesta por los huesos del carpo dispuestos en dos filas, más los pequeños huesos de los metacarpos y falanges. Cabe recordar que la articulación de hombro es quien va a unir al brazo con el tronco, y a través de ella, en este espacio, que es la región axilar, van a descubrir una serie de nervios y vasos importantes que van a dar la sensibilidad, función motora y la irrigación, más drenaje de la extremidad. Aun cuando es una articulación de amplio movimiento, tenemos que recordar que está unida al resto del tórax por otros elementos, que son la clavícula por delante y su relación de la escápula con el tórax a través de los músculos subescapular, en este caso, y bajo la región posterior del tórax, ¿ya? Algunos anatomistas describían que existía una articulación muscular en esta región, se llama sinsarcosis, ¿ya? Un tipo de articulación un poco más especial, ¿ya? Vamos a la siguiente. Como les decía, la región axilar tiene una forma de pirámide, truncada por arriba y abovedada por abajo, y tiene directamente relación con el bulbo axilar, limitado por la piel hacia caudal, y por ella discurren los nervios derivados del plexo braquial y además los derivados de la arteria braquial, la vascularización derivada de la arteria braquial y el drenaje venoso correspondiente. Hacia externo encontramos una sección muy importante que es la fosa del codo, la cual tiene una serie de movimientos un poco más complejos, y hacia distal, una región bastante interesante para ustedes desde el punto de vista clínico porque es asiento de patologías, ¿ya? Esto se llama retináculo flexor, ¿ya? Y es un giro blando, fibroso, que va a mantener la posición de los músculos flexores, pero así como mantiene la posición, confina el espacio del túnel del carpo, puede ser asiento de patología inflamatoria y nerviosa. En cuanto a la anatomía funcional, podemos encontrar
recordando lo que vimos en primer semestre, que el brazo, lo mantenemos fija la articulación del hombro, al llevarlo hacia craneal y adelante, vamos a encontrar que realiza movimientos de flexión. Al llevarlo hacia dorsal y atrás, la extensión del brazo. En posición anatómica, el brazo cuando se aleja del plano medio, realiza movimientos de abducción. Cuando se acerca desde una posición horizontal hacia el plano medio, realiza el movimiento de abducción. De la misma forma, manteniendo fija esta sección del hombro, y la mano en posición supina, con una flexión de 90 grados del codo, vamos a ver cuando el brazo se dirige rotacionalmente hacia el externo, va a producir un movimiento de rotación lateral. Y el mal inversa, cuando se mueve rotacionalmente hacia el interno, se produce la rotación medial. Por último, cuando se combinan todos estos movimientos, se logra un movimiento más complejo que se llama circunducción. Ahora, si mantenemos fija la articulación del hombro y nos concentramos en los movimientos del antebrazo sobre el brazo, al tener al individuo en posición anatómica y llevar el antebrazo hacia craneal y hacia dorsal, vamos a obtener un movimiento de flexión. De la misma forma que el brazo ya está en esta posición de flexión. Llevamos el antebrazo hacia dorsal y atrás, producimos la extensión. Eso es cuando nos concentramos en esta articulación, la tróclea, entre la tróclea humeral versus esta garganta, que es la cavidad sigmoide del mayor del cúbito. Si nos concentramos ahora en esta otra articulación, donde la cabeza del radio se une al capítulo o cóndilo humeral y este rodete articular se desliza sobre esta pequeña superficie articular que es la cavidad sigmoide menor del cúbito, vamos a lograr, cuando la mano está en posición anatómica y llevamos el pulgar hacia medial, el movimiento de pronación. Cuando estamos en pronación y el sujeto lleva su dedo pulgar hacia externo, se produce el movimiento de supinación. Por otra parte, cuando fijamos el antebrazo y el hombro y nos concentramos solamente en el movimiento de la muñeca sobre el antebrazo, vamos a encontrar una serie de movimientos que son la lateralización hacia externo o hacia medial. Si vemos la mano de perfil y llevamos la región dorsal hacia atrás, vamos a conocer el movimiento de extensión, y cuando llevamos la cara palmar hacia ventral del antebrazo, el movimiento de flexión. También existe movimiento de abducción y aducción de la mano, ¿ya? Sería similar a la lateralización. También, debido a que la articulación de la muñeca tiene funcionalmente una superficie articular dada por los huesos del carpo, en una sola masa, más bien esférica, y una superficie que se adapta a ella, a esta esfera, otorgada por el radio y el cúbito, podemos encontrar un movimiento rotacional de la muñeca. Por último, los dedos también pueden describirse sus movimientos según la dirección que otorgan con respecto con el plano medio. Si se alejan del plano medio, se llama abducción de los dedos. Si se acercan al plano medio, aducción de los dedos. Si llevan la mano de perfil y van los dedos hacia su cara palmar, se llama flexión. Cuando llegan hacia dorsal, extensión. De la misma forma, si fijamos las articulaciones del metacarpo, las falanges, ya estamos en esta posición fija. Y movemos las
falanges solamente, entre la falange 1 y la falange 2, podemos encontrar cuando son hacia la cara palmar la flexión y cuando son la dorsal la extensión. Habíamos visto que la articulación del hombro es una articulación bastante compleja y móvil, pero algo inestable, y está formada por los huesos de la escápula o omóplata por posterior, la clavícula por delante y por externo la epífisis proximal del húmero. La clavícula se describe para su estudio como un hueso de caras aplanadas, es un hueso par derecho izquierdo y tiene forma de S itálica, ¿ya? Esto se llama S itálica. Si lo ven desde su cara superior, van a encontrar una serie de curvaturas. Hacia medial van a encontrar una curvatura de convexidad anterior y por detrás concavidad posterior. Si ven su extremo distal van a encontrar una curvatura de concavidad anterior o convexidad posterior. De la misma forma, entre su tercio medio y el tercio proximal, visto desde arriba, la clavícula ofrece una superficie más bien redondeada y lisa, y por externo vamos a encontrar una superficie más bien rugosa, que es sitio de inserción de ligamentos y músculos. Si la vemos desde adelante, la vista anterior de la clavícula nos va a ofrecer que tiene un borde más bien redondeado por delante, y en sus extremos se van a ir mostrando o anunciando las carillas articulares para el esternón por medial y para el acromion de la escápula por posterior. Hacia el extremo externo, vamos a encontrar que vamos a distinguir una serie de rugosidades, que son el tubérculo conoideo y la línea trapezoidea. Esta es una lámina de Netter que pueden revisar posteriormente. Lo mismo que habíamos descrito hace un rato atrás, se va a ofrecer entonces, si ven en las regiones coloreadas, sitios de inserción para los músculos. En este caso, por medial, y la cara superior vamos a encontrar las inserciones de músculos que ya conocemos, que es hacia posterior el músculo esternocleidomastoideo, que es su origen. Por delante, el sitio de inserción del músculo pectoral mayor, y esta inserción en el fondo nos va a ir mostrando que al fijarse el pectoral hacia medial en la clavícula, podemos inferir un movimiento de tracción, ¿ya?, de la extremidad superior hacia medial, y lo que se considera entonces al pectoral también como un músculo trepador. Por posterior vamos a encontrar la inserción del músculo trapecio en la epífisis externa del extremo externo de la clavícula, y por anterior la inserción del músculo deltoides. Por inferior hay una serie de impresiones bastante importantes, como son por medial el sitio de fijación del ligamento costoclavicular, la inserción del músculo u origen del músculo esternoilioideo, y por externo, bastante demostrado, esta porción rugosa, que nos muestra el ligamento trapezoideo y el sitio de unión del ligamento conoideo. Y esto que se ve en azul acá, que es un surco del músculo subclavio, está bastante demostrado en las muestras, perdón, valga la redundancia, en los huesos preparados, ¿ya? Es importante recordar que acá también con relación al músculo subclavio vamos a encontrar, y con relación a la cara inferior de la clavícula,
los vasos subclavios, ¿ya? Por ahí también pasan los vasos subclavios. Un hueso plano que encontramos en la región posterior de la articulación del hombro es la escápula omóplata. Para su estudio se considera que este es un hueso que tiene forma triangular. Vamos a encontrar, por lo tanto, tres ángulos: un ángulo superior que tiene orientación medial, un ángulo externo que va a estar en relación con la articulación del hombro y un ángulo inferior. De la misma forma vamos a encontrar bordes: el borde medial que va a estar más cerca o en relación con la columna, el borde lateral que va a estar mirando hacia afuera y el borde superior que va a estar hacia arriba. Esta es una vista posterior, ya estamos viéndola desde atrás, y destaca en este hueso, la escápula, esta gran eminencia ósea que nace desde medial y se continúa hacia externo y hacia craneal, que se llama espina de la escápula. Hacia el final de la espina de la escápula, esta eminencia se ensancha y toma una dirección hacia anterior y arriba, configurándose lo que se llama apófisis acromial o acromion. Esta espina de la escápula, por lo tanto, va a dividir una zona que se llama fosa supraespinosa por arriba y otras fosas que se llaman fosa infraespinosa por abajo, las cuales van a prestar sitio de inserción al músculo supraespinoso y a caudal al músculo infraespinoso. En el borde superior vamos a encontrar una escotadura que se llama escotadura de la escápula, que es una depresión de este borde, y hacia externo la escotadura de la escápula va a dar paso a una apófisis que se llama apófisis coracoide. Coracoides porque viene de las palabras en griego, si no me equivoco, que significa cabeza de cuervo, ¿ya? Y en este tiene la forma de una cabeza de animal, por eso le dicen coracoide. En el ángulo externo vamos a encontrar la cavidad glenoidea, acá, que es más bien de forma filiforme, que es el sitio donde se va a articular la cabeza del húmero. Visto por anterior, en la escápula va a ofrecernos esta gran fosa, que se llama fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Y vamos a nuevamente encontrar mejor evidenciada la escotadura de la escápula en su borde superior y el proceso o apófisis coracoide. Por posterior vamos a ver entonces el acromion, que es la parte final, donde llega la espina de la escápula. Si vemos de perfil, entonces vamos a poder entender, y esta es una vista de perfil y por fuera, o sea, visto desde externo o desde lateral, vamos a encontrar que la escápula es un hueso plano, pero que en este ángulo externo nos ofrece una serie de reparos bastante importantes, que es la cavidad glenoidea o glena, que van a encontrar en algunos libros. Por posterior, la espina de la escápula terminando en un acromion, haciendo una especie de techo. Y por anterior, completando esta especie de volumen esferoideo, vamos a encontrar la apófisis coracoide. Estas dos tienen relevancia entonces porque van a limitar los movimientos de la cabeza del húmero, ¿ya? Si ven esta superficie articular, que es bastante pequeña y de forma piriforme, no se complementa en forma exacta con la cabeza humeral que vamos a ver más adelante. Entonces, de los detalles que hay que recordar, vamos a encontrar bajo la glena tubérculos supraglenoideo, esto que está acá, el tubérculo infraglenoideo, el acromion o el coracoide, y las fosas.
El tubérculo linfoglenoideo entonces va a permitir la inserción de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, que es el músculo bastante grueso que ustedes se pueden palpar en la parte dorsal o posterior del brazo. El tubérculo supraglenoideo va a servir de inserción para la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que es el músculo bastante macizo, está en la cara anterior del brazo. En la esquina de la escápula vamos a encontrar la fosa supraespinosa, perdón, que va a alojar el músculo supraespinoso, como ya se los dije, y por abajo de esta espina vamos a encontrar la fosa infraespinosa, que va a alojar el músculo infraespinoso. Vamos a encontrar el acromion, en la región maciza, donde termina la espina de la escápula. Vamos a encontrar la escotadura mayor de la escápula, también llamada escotadura espinoglenoidea. Por anterior vamos a encontrar la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular. Y por delante vamos a encontrar, en relación al ángulo externo de la escápula, al proceso coracoideo, sitio de inserción de ligamentos. Entonces, según lo que les dije hace un momento atrás, el húmero se divide para sus estudios en 3 tercios: un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Es un hueso largo, par, desde que existen derecho e izquierdo, y si hiciéramos un corte a este nivel, encontraríamos que su diáfisis es prismática triangular y encuentra un canal medular recorriendo. En la epífisis proximal, o extremo proximal, vamos a encontrar una serie de elementos importantes, como son la cabeza humeral, que tiene un radio más aproximado de 1/3 de esfera, bastante lisa, redondeada, y que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula que recién vimos. Y si ven, la superficie de esta es bastante más grande que la cavidad glenoidea que tenemos por esta parte. Entonces, el resto de los elementos óseos van a permitir que esta cabeza humeral se quede en su sitio. ¿Recuerdan? El acromion por arriba, el apófisis coracoides por delante. Además, esto va a estar también apoyado por la serie de ligamentos que vamos a ver en un momento más, y los músculos que estabilizan la articulación. En la epífisis proximal también vamos a encontrar dos eminencias óseas, una hacia externo, que se llama tubérculo mayor, quienes estudiaron antes en literatura más antigua podrían conocerlo como troquito. Por medial, el tubérculo menor, antes llamado troquín. Entre ambos tubérculos vamos a encontrar una depresión o surco, que se llama surco intertubercular. Antes tenía un nombre más descriptivo, un nombre antiguo era la corredera bicipital, para los quienes nos estudian de otra forma, que vayan recordando, porque el nombre válido es surco intertubercular ahora. Atrás de este surco discurre un tendón del músculo bíceps. Entre la cabeza y el resto de la epífisis proximal hay un límite que se llama cuello anatómico, que en el fondo va a estar anunciándonos dónde llega la cápsula articular, y entre toda la región de la cabeza humeral, bajo los tubérculos mayor y menor, vamos a encontrar una zona que se llama cuello quirúrgico. Y se llama cuello quirúrgico porque es una zona que es en límite de amputación. Ya en el caso que se deba escindir el resto de la extremidad y haya que cortar. Este es el cuello quirúrgico. Acercándonos hacia el tercio medio y por externo vamos a encontrar, además del surco intertubercular y sus labios, vamos a encontrar un sitio de inserción que es bastante característico. Y miren acá, esto es visto por lateral, y tiene la forma de una V, de una letra V. Se llama tuberosidad deltoidea porque ahí se inserta el músculo deltoide, este músculo bien redondeado que viene cubriendo el hombro por externo, se inserta aquí.
por medial, a esta altura vamos a encontrar inserción de otro músculo que se llama coracobrachial. Por posterior, esta misma epífisis proximal del húmero va a ofrecernos también otros detalles anatómicos, como son las carillas de inserción de los músculos supraespinosos, la carilla media que va a seguir inserción al músculo infraespinoso y una carilla inferior que va a seguir inserción al músculo redondo menor. Todos estos nombres y músculos tienen que ir recordándolos porque más adelante los van a ocupar en la clínica, ¿ya? Para una patología que vamos a realizar en algún momento. Entonces, el tubérculo mayor va a ofrecer en su carilla superior inserción al músculo supraespinoso, en su carilla media al infraespinoso y en la carilla inferior al redondo menor. El tubérculo menor va a servir de inserción al músculo subescapular y entre ambos tubérculos, el surco intertubercular va a alojar al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Como les dije hace un momento, la tuberosidad deltoidea va a servir de inserción del músculo deltoide y entre el límite del tercio proximal con el tercio medio del húmero vamos a encontrar el cuello quirúrgico, que es un nivel de amputación. En NETER van a poder estudiar las inserciones o orígenes e inserciones de los músculos de esta región. El detalle de las partes blandas, lo que es músculos y vasos y nervios, los van a ver con el doctor Pablo Castillo en la próxima sesión que tengan de este tema. Y ahí es donde van a entrar a aplicar la patología médica y quirúrgica de la región. Esta lámina está puesta para poder entonces seguir continuando la explicación. Luego de haber revisado el tercio medio del húmero, vamos a encontrar que en su tercio distal y visto por delante ofrece una serie de elementos que sirven también para la inserción muscular. Hacia ambos extremos, medial y lateral, tenemos los epicóndilos, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Ya podrán entender que existiendo músculos que se insertan en esta zona, como son los músculos extensores en el epicóndilo lateral y los músculos flexores que recorren el antebrazo y llegan hacia el carpo y la palma, siendo superficie de inserción de varios músculos, pueden ser asientos de patología que se llama epicondilitis. ¿Ya? La epicondilitis. ¿Alguno de ustedes habrá escuchado esa palabra? ¿Les suena con algún tipo de deportista que sufren las epicondilitis? Queda abierta ahí la palabra. Exacto. Los tenistas sufren bastante epicondilitis. Entonces, el epicóndilo lateral, antes esto se llamaba epicóndilo. Hacia medial encontramos el capítulo o cóndilo humeral, continuando hacia medial, esta superficie en forma de garganta para articular una polea con el cúbito, se llama trócleo humeral. Y acá tenemos terminando al epicóndilo medial. Esto se llamaba epicóndilo antes. Esto se lo encuentran en algún libro más antiguo. Sobre la tróclea existe una fosa que se llama fosa coronoidea porque va a permitir que discurra hacia arriba y penetre esta apófisis que se llama apófisis coronoidea del cúbito. Y sobre el capitulum existe una pequeña fosita que se llama fosa radial. Entonces, el cóndilo va a ofrecer una superficie de articulación a la cabeza del radio y la tróclea va a servir para que articule la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Si vemos por posterior al brazo, vamos a
a observar que también podemos encontrar a los epicóndilos lateral por externo, medial por interno, que se procesan ya también los ítems de inserción en los músculos extensores, flexores, y esta gran cavidad, que se llama fosa del olecranon, fosa olecraniana, que va a alojar a esta apófisis del cúbito que se llama apófisis olecraniana u olecrana, ya, por eso se llama cúbito o ulna. El nombre que se ocupa actualmente es ulna. Y va a permitir cuando el antebrazo se extienda que no tengamos un tope al realizar la extensión. En cuanto a las articulaciones importantes, habíamos visto la articulación del hombro por externo. La clavícula se articula con la apófisis acromial de la escápula. Por medial se va a articular entonces la clavícula con el esternón mediante esta articulación externo clavicular, que es de tipo, ¿se acuerdan qué tipo es esta articulación? ¿Se acuerdan el tipo de articulación? ¿Qué tipo de articulación es esta? Está Andrés Choque. A ver si no está. Branco, Ávalo, ¿está? Sí, profesor. Branco, ¿se acuerda qué tipo de articulación es esta? Sinovial. Ya, porque es móvil y qué más, específicamente qué tipo de articulación de acuerdo a sus superficies articulares. Es en silla de montar o encaje recíproco. ¿Ya? En el fondo, si lo analizan, esta articulación va a ser la que sostiene en gran parte la unión de toda la extremidad superior con respecto a el tronco, la torácica en este caso. Entonces, si se lesiona esto, ¿qué pasará con el hombro? Cae, el hombro cae. ¿Ves? Por eso cuando se lesiona la clavícula, la persona está sujetando con su mano sana o brazo sano al hombro que está lesionado. Vamos a avanzar entonces. La clavícula, en su relación con la escápula, está unida por una serie de ligamentos, como son los ligamentos coracoclaviculares. Está compuesto entre la clavícula con la apófisis tracoides más externa por el ligamento trapezoide y entre la clavícula y la porción más medial de la apófisis coracoides con el ligamento conoide. Y este ligamento, bastante importante, que va a unir el acromion de la escápula con el tercio externo de la clavícula, se llama ligamento acromioclavicular, que es asiento frecuente de patología traumática. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Si recuerdan, hace un momento atrás les hablé sobre el surco intertubercular, que antes se llamaba carrera bicipital, porque por acá discurre el tendón de quién? Del músculo bíceps braquial, en su cabeza larga, ¿ya? Y este tendón va a discurrir entre ambos tubérculos mayor y menor, va a estar limitado en su movimiento o sujeto por ligamento transverso del húmero y se va a insertar aquí a la región superior de la cavidad glenoidea,
de la escápula. ¿Ya? Ahí se va a insertar. En esta lámina también podemos apreciar que esta superficie articular que está cubierta por cartílago hialino, además se ve completada por un rodete glenoideo, ¿ya? Un rodete glenoideo. Voy a darle una vuelta al libro. Si tomáramos una radiografía del hombro con un individuo en posición anatómica, acá encontraríamos los huesos del hombro. Acá está la escápula, en gran parte sobreproyectada con el resto del tórax. El ángulo externo de la escápula se nos confunde acá, la espina de la escápula que termina en el acromio, el proceso toracoide por acá también insinuado, entonces está todo sobreproyectado. La cavidad glenoidea, en esta imagen se ve el espacio libre porque toda esta superficie está perpendicular a la placa radiográfica y la cabeza del húmero perfectamente articulada, ¿ya? Estas zonas que se ven más oscuras podríamos solicitar estudiarla con otro tipo de proyección que se llama proyección acromolecular y verla un poquito más clara, así de esta forma, y encontraríamos la relación de un par de milímetros de separación entre el acromion y la clavícula. Acromion y clavícula. Existe una serie de partes blandas que van a estar ayudando a la unión y articulación del húmero con el omóplato, los cuales son la cápsula articular, recuerden que es una articulación sinovial, con su membrana sinovial, ¿ya? Además vamos a encontrar bursas que van a ir en relación con músculos que se van a ir deslizando, ¿ya? En esa misma zona. En cuanto a los ligamentos, los más importantes que tienen que ir recordando son los ligamentos coraco-humerales, ¿ya? De apófisis coracoide hacia la apófisis coracoide, desde la base de la apófisis coracoide hacia el tubículo externo. Ahí hemos visto recién el ligamento transverso del húmero que está entre ambos tubérculos. El ligamento glenohumeral superior, que va de la cavidad glenoidea hacia la región del tubérculo interno. El ligamento glenohumeral medio, ligamento glenohumeral medio, y el ligamento glenohumeral inferior. Les había adelantado hace un rato atrás que acerca del tercio medio, si uno cortaba el hueso del húmero, nos hacía una diáfisis prismática triangular. Esta es una forma prismática triangular, forma de prisma de triángulo, si uno lo ve en esta proyección. De tal forma que a este nivel vamos a encontrar entonces un borde anterior del húmero, una superficie o cara posterior del húmero, una superficie o cara anterolateral, una superficie o cara anteromediana, un borde medial y un borde lateral. Aquí estamos viendo el húmero desde atrás. Esta lámina es para recordar que insertados los músculos en el brazo, vamos a encontrarlos, y esto lo vamos a ver con el doctor Castillo en la próxima sesión, un compartimento posterior de músculos y un compartimento anterior de músculos, un compartimento posterior de músculos extensores, el brazo central, un compartimento anterior que va a tener músculos flexores que va a ir el brazo hacia adelante.
La articulación del codo va a estar conformada entonces, siguiendo este nuestro recorrido hacia externo, va a estar conformada por el húmero, por craneal, por el radio, por hacia externo, y por la ulna o cúbito hacia medial. El radio tiene una particularidad en su epífisis proximal, la cual contiene una cabeza radial que tiene una zona bastante deprimida y lisa y pareja, que se llama fosita digital del radio. Y la cabeza va a estar rodeada por un cartílago, un rodete articular, y este rodete va a permitir que se articule con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. ¿Ya? Siguiendo hacia el caudal, la epífisis proximal del radio nos va a mostrar una tuberosidad que se llama tuberosidad del radio. Antes tenía un nombre bien descriptivo que se llama tuberosidad bicipital. Esta tuberosidad del radio va a servir entonces como sitio de inserción del músculo bíceps. La ulna o cúbito, en su parte proximal, o su epífisis proximal, tiene una serie de detalles un poco más complejos. Si observamos en lateral, que ofrece una superficie en forma de garganta que va a articular con la tróclea humeral, formando esta articulación tipo polea. Ahora ya les dará un poco más consistente, si lo imaginan, que se forma una polea acá. Hacia craneal termina en una apófisis importante que se llama apófisis olecraniana o olecranon. Esta garganta, en superficie mayor, se llama cavidad sigmoidea mayor o escotadura troclear, ¿ya? Escotadura troclear. Esta se llama escotadura radial y antes se llamaba cavidad sigmoidea menor. Vamos a encontrar una superficie más cortante que se llama la cresta del supinadero. Y visto por anterior, vamos a encontrar acá esta superficie más puntiaguda o eminencia que se llama apófisis coronoides, que va a ir hacia adelante a insertarse en la fosa que está por arriba de la tróclea humeral, ¿ya? En la supratroqueal. Hacia anterior vamos a encontrar entonces una tuberosidad del cúbito, y por posterior vamos a encontrar que también tiene rugosidad hasta la inserción de un músculo que es el músculo tríceps braquial, el que va por posterior de la cara del brazo, entonces va a insertarse ahí en el olecrano. Esto va a permitir el movimiento de extensión del brazo. Entonces, con más detalle, repasamos. Tenemos el epicóndilo externo, el capitulum o cóndilo humeral, la tróclea humeral y el epicóndilo medial. La cabeza del radio que va a articular con la escotadura radial del cúbito y la escotadura troclear del cúbito que va a articular con la tróclea humeral. Entre estos dos segmentos vamos a encontrar una articulación tipo polea o tróclea, y entre el radio y la ulna vamos a encontrar una articulación de tipo trocoide, ¿ya? Entonces, la articulación trocoide está a la distancia del movimiento de el radio, articulando el capítulo con la fosita digital del radio y el resto de la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito. Como tarea ya van a tener que ir viendo los músculos de la región del antebrazo. El antebrazo se compone de dos huesos, el radio y la ulna. El radio por externo
la ulna medial. Habíamos revisado ya en detalle las superficies articulares y articulaciones de la región proximal. Ambos huesos están unidos por una membrana interósea, y hacia distal, lo importante de esta imagen es mostrarles la superficie articular que está dada entre la apéndice distal del radio, en su carilla articular, y el cúbito, para poder contener a la primera fila de los huesos del carpo. Carpo es esta, la muñeca, ¿ya? Como dije hace un rato atrás, esto ofrece una masa compacta en forma de esfera que se va a unir con el radio del cúbito, y desde el punto de vista funcional va a estar entregando los movimientos propios de una articulación tipo condilla. ¿Ya? Desde el punto de vista funcional podríamos decir que está en una condilartrosis. Nuevamente, ahora visto por posterior, el antebrazo con sus inserciones musculares, y podemos ver acá que existe un espacio, lo consideramos solamente lo óseo, entre la ulna, el cúbito, y la primera fila de los huesos del carpo. La pregunta, ¿esto será así en el sujeto con todas sus partes blandas insertadas? Les adelantaré que no, que acá existe una serie de partes blandas que va a completar este espacio. La radiografía de la articulación del codo nos va a mostrar entonces superpuesto la tróclea humeral con la coxifolia craniana, blanquita, la cabeza del radio articulada perfectamente con esta escotadura, y la tróclea humeral articulándose con esta garganta bastante grande de la ulna ocular. Si ven por lateral, ahora van a encontrar razón o sentido a que se forma una polea, ¿ya? Los huesos del antebrazo por una parte hacia anterior y caudal, el húmero hacia arriba, nos van a ofrecer esta superficie articular que va a actuar como una polea, ¿ya? Y una grúa. Existen entonces en la región proximal de la ulna y el radio una serie de ligamentos que van a permitir la estabilidad de la articulación. Si lo vemos por delante, vamos a encontrar al ligamento anular del radio, que permite que se fije la cabeza del radio hacia esta escotadura radial, radiocinoide menor. Y también hacia la superficie van a ser completadas por ligamentos colaterales entre la región lateral del epicóndilo externo y el radio, la cabeza del radio, un ligamento colateral cubital entre el epicóndilo interno y la apéndice proximal de la ulna cúbica. Si cortáramos al radio a nivel de su tercio medio, podríamos encontrar entonces que es un hueso que también tiene una diáfisis prismática triangular, pero la orientación de sus caras y ángulos va a ser distinta que el hueso que vimos hace un poco atrás, que es el hueso. En el radio vamos a encontrar una superficie lateral o externa, una superficie anterior, una superficie posterior, y un borde medial que se llama borde anterior, interóseo, perdón. Vamos a encontrar también un borde anterior y un borde posterior. De esta imagen podemos rescatar estas superficies articulares bastante amplias que el radio va a ofrecer a la primera fila de los huesos del carpo para que en ella se articule el hueso escafoides
y el semilunar. Bien. El resto de la articulación va a estar completada por entonces la pared articular que nos ofrece el cúbito. El cúbito, entonces, ya habíamos analizado la región proximal, en su región distal nos va a ofrecer entonces esta superficie articular por la primera fila del hueso del carpo, y esto que es asiento frecuente de patologías traumáticas, que es la apófisis estiloide del cúbito, ¿ya? Se puede lesionar, se puede fracturar acá, en su base, en su unión con el resto del hueso. De la misma forma que en el radio, si uno cortara la línea en el tercio medio, perdón, al cúbito, encontraríamos tres caras, tres bordes, al ser un hueso con una diáfisis prismática triangular. Encontraríamos una superficie anterior, una superficie posterior, una superficie medial, un borde interóseo y un borde anterior que es bien redondeado y un borde posterior que es más aguzado o anguloso. Recordar entonces que entre ambos huesos, radio y ulna, existe una membrana interósea que los mantiene fijos, ¿ya? En su mayor parte, excepto por este movimiento que se da acá de la región proximal que permite la rotación del radio sobre la radiación meridional. Y en esta región vamos a encontrar una articulación tipo funcionalmente condiva. Recordar entonces que lo que uno ve en radiografías del antebrazo, o cuando pide una radiografía de muñeca o mano, y este espacio oscuro que pareciera estar vacío y no completar la articulación, en realidad está siendo completado por un disco articular y por un ligamento que se llama ligamento triangular, ¿ya? Los huesos del carpo se disponen en dos filas. Una fila proximal o primera fila del carpo, cuya descripción siempre la tomamos para ordenarnos un poco desde externo hacia medial, encontrando sucesivamente al escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, que es pequeñito. Se llama escafoides porque tiene forma de barco, la antigua anatomía tenía forma de barco, y pisiforme porque en griego también pisi significa arvejas, ¿ya? Un hueso redondeado que parece una arvejita. La segunda fila va a estar dado desde externo hacia medial por el hueso trapecio, trapezoide al lado del hueso grande y el hueso ganchoso. De los más característicos, el hueso ganchoso presenta un ciforme o gancho del ganchoso. Y si ven, en sus articulaciones son bastante compactas, con limitado movimiento entre sí, pero si los tomamos en su conjunto, forman una masa de forma esferoidea que va a articular con el radio y la ulna, permitiendo un movimiento amplio de su muñeca. Ustedes mismos pueden ahora ir reproduciendo los movimientos que puede hacer su muñeca. Y eso se debe a esto. Acá hay una superficie esferoidea por un lado, que se articula con el radio y la ulna. Otro elemento importante que les va a servir para cuando estudian la parte clínica del libro de Anatomía del Mundo es que si cortan estos huesos del carpo y los observan en una sección transversal, van a encontrar que tiene una forma de acanalada, ¿ya? Es el arco del carpo, y por acá discurren músculos, vasos y nervios. En esta zona vamos a encontrar un retináculo, que es una capa
bien fibrosa y dura, que se llama retináculo flexor, y que va a mantener fijos y compactos a todos estos elementos musculares, vasculares y nerviosos. De tal forma que si hay una inflamación en esta zona, un aumento de líquido, un aumento de volumen de los músculos, estos se van a ver comprimidos por este retináculo flexor y van a configurar una patología que se llama síndrome del carpo. Para comparar, entonces, vamos a ver, si solicitamos una radiografía de mano completa, este espacio que se veía acá como vacío, en realidad no está vacío, esta es una resonancia magnética, está ocupado por un disco articular y por una serie de ligamentos triangulares. ¿Bien? Primera fila del carpo, segunda fila. ¿Bien? Después del carpo vamos a encontrar a los huesos metacarpianos, que son bastante alargados, tienen extremo proximal y distal y van del número 1 al 5. Articulándose con los huesos del carpo vamos a encontrar las falange medial, perdón, la falange proximal y la falange proximal, falange distal, este es el metacarpiano del pulgar, proximal y distal. Acá no hay falange media o segunda falange. Y acá en los otros huesos del 2, en los dedos del 2 al 4, vamos a encontrar falanges proximal, media y distal. ¿Ya? Al final de la falange distal vamos a encontrar una protuberancia que se llama apófisis unguial. ¿Ya? Entonces, ahora en el esquema, metacarpianos del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. En el pulgar vamos a encontrar solamente falange proximal y distal. Y en los otros dedos, del 2 al 4, vamos a encontrar falange proximal, media y distal. En la falange distal vamos a encontrar a las apófisis unguiales directamente por arriba de ella, además de las partes blandas, vamos a encontrar que está directamente relacionada con las uñas, ¿ya? De tal forma que si hay una lesión acá en la uña y una fractura, podríamos decir que hay una fractura abierta. Es un concepto que van a tener que recordar para cuando pasen por traumatología. Uniendo a los metacarpianos vamos a encontrar el ligamento palmar y también los ligamentos transversos profundos. Esta es una lámina del libro de Rubier que es solamente para ilustrar la complejidad de los huesos del carpo, ¿ya? En su primera y segunda fila, vistos por palmar y vistos por dorsal. Acá una pregunta de ingenio. ¿Qué es anormal en esta radiografía de hombro? Ya que hemos revisado la anatomía del hombro y visto imágenes radiológicas. ¿Alguien puede ver algo? Profe, creo que hay una dislocación de la clavícula que no está unido con el abdomen, ¿no? No hay dislocación, hay una fractura en la clavícula. Ya, es que precisa un poquito más, una fractura. ¿Ven? Una fractura tipo estiloide prácticamente, porque se tiene un fragmento pequeñito por ahí, blando, y acá una superficie que no alcanza a ser un bisel, sino que está torcida. En las articulaciones acromioclavicular, ¿se acuerdan que les había mencionado que existe una relación normal que es un par de milímetros? Acá hay una gran separación entre el acromion y la clavícula. ¿Ya? Entonces acá hay una lesión de los ligamentos acromioclaviculares, una lesión bastante seria. Eso lo van a ver en traumatología, de acuerdo a la seriedad o la distancia que hay entre ellos, van a poder clasificar la gravedad de la lesión y esto va a permitir al cirujano traumatólogo saber si qué es lo que tiene que hacer en el fondo. Acá con una lesión importante ahí ya se opera, ¿ya? Pero si la lesión es mínima, se puede manejar con inmovilización.
¿Qué podemos observar acá, ahora que conocemos la anatomía del hombro? ¿Qué es lo que pasa acá? Alguien puede aventurarse. Ahora tienen derecho a equivocarse. Una luxación del húmero. Sí. ¿Ven que hay una pérdida de la relación articular entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero? Hay una luxación, ¿ya? Y ahí también hay un rasgo fractura, hay una luxofractura. Acá el tubérculo mayor se pierde su continuidad, ¿ya? Entonces, para saber si una luxación anterior o una luxación posterior hay que tomar otra radiografía que viene mirándose desde arriba la articulación. Y acá, que es más evidente, Una fractura abierta. una fractura del tercio medio del húmero. ¿Tendrá relevancia o no tendrá relevancia este tipo de fractura? Sí. La tarea acá, tal como lo digo anterior, es saber qué estructura importante pasa por acá, en el tercio medio del húmero, y que si tenemos estos fragmentos acá bien acusados, puede ser lesionada. ¿Qué estructura puede ser lesionada? Tarea para la casa. Para finalizar, y para que no sea tan aburrida esto y permita que interactuemos un poco, vamos a ver un caso clínico de una mujer de 65 años, multípara de 5 que vive en un sector rural. Relata que ayer sufrió una caída a nivel mientras limpiaba un canal de regadío. Describe que se apoyó con la palma de la mano y desde entonces le duele la mano y el antebrazo distal. Usted acude su último turno de internado de urgencias y al examinar a la señora observa un aumento de volumen en la muñeca y gran dolor al mover la mano. Su médico tutor comienza a interrogarlo y usted debe recordar la anatomía de la región para respaldar sus respuestas. ¿Qué tipo de lesión podríamos encontrar ahí entonces? Si analizan la forma en que se cayó la señora, vayan pensando. Si no quieren aventurarse a decirlo, piensen. Y eso es lo que se encontraría en el examen físico de la señora. Eso es lo que ven ustedes. Una lesión mostrándonos una forma de dorso de tenedor. ¿Cómo sería el mecanismo de la lesión? ¿Cuáles serían las estructuras anatómicas afectadas? ¿Qué hace inicialmente usted con esta paciente? Y posteriormente, ¿la deja a su libre albedrío o la deriva? Esta es la imagen radiológica que se obtuvo en la urgencia. ¿Alguien puede describirnos si hay algún hallazgo importante en la radiografía? Ahora pueden lanzarse a la piscina y equivocarse todo lo que quieran. Nadie se atreve. Aprovechen ahora. Es el momento de expresarse, de sacar la voz. Profe, Sí, diga. me recuerdo que usted había nombrado algo con un medinóculo flexor, algo así, pero no sé si por No, eso. no es una patología retináculo flexor. Esta es una patología por un trauma violento, con más energía. Recuerde cómo cayó la señora apoyándose con la palma. Se cayó a un canal de regadío, o sea, no es una altura despreciable. Ya, profe. Algo tiene que haber pasado. ¿Se observa algo ahí? Póngale ojo. ¿Alguien se quiere aventurar? Hay como 20 asistentes a esta sesión, y que alguno puede estar acercándose a un diagnóstico radiológico. Sabiendo anatomía, pueden hacer bastante diagnóstico. Si no saben anatomía, bueno, van a estar más perdidos. Ya, como nadie habla, Una deformación, profe. si hay una deformación, si ven acá, se Sí, ve como si yo, fuera un dorso de tenedor, ¿cierto? La señora está con mucho dolor, inmovilidad, impotencia funcional se llama eso, no puede mover la muñeca.
y se ve esta forma de dorso de la neurona. ¿Por qué será esa forma? ¿Qué pasó? Miren, pasó esto. Yo, al hueso grande Las lo veo. fracturas a nivel de la metáfisis del radio, lo que se llama fractura de la epífisis distal del radio, y además hay una pequeña fractura de la apófisis piloide del cúbito, ¿ya? Hay que ver el grado de desplazamiento que tiene ahí. ¿Y qué hacen los traumatólogos? Analizan los ángulos y distancias. Esto no es para que lo aprendan ahora, sino para que sepan qué conducta se toma cuando uno trabaja en urgencia. De acuerdo al ángulo que ofrecen las carillas articulares y los ejes del radio, en este caso, y de la muñeca, van a tomar una conducta, ¿ya? Que puede ser conservadora. Esto no es para que se lo aprendan, sino que es para que sepan que existe esta forma de pensar, de razonar el caso, que puede ser conservadora o puede ser quirúrgica, ¿ya? La forma quirúrgica de resolver esto podría ser con una osteosíntesis percutánea, la técnica de Capaggi, o hacer una reducción abierta y luego instalar placas en T y tornillos para poder devolver la forma a la articulación. O puede ser una forma más conservadora, poner una férula de yeso. ¿Ya? Esto no es para que se lo aprendan, sino que para que sepan que existe esta forma de pensar. En el ejemplo, no había una desviación tan grande y permitió que la paciente se tratara con una férula de yeso. ¿Ya? De esta diapositiva anterior, lo que interesa es esto, que si ustedes no toman una decisión correcta y no se trata bien a la paciente, podríamos lograr, bueno, que se produzca una osificación y se resuelva la fractura, pero si hay compromiso de la cara articular de la muñeca y se lesiona el cartílago o los elementos articulares de la muñeca, podemos producir una rigidez articular, una distrofia e incluso una artrosis en los casos más severos, ¿ya? Artrosis. Bien, con esto terminamos la sesión, esta primera parte, y vamos a hacer un receso para luego hacer una aplicación de esta materia, ¿ya? Aquí les voy a mostrar una serie de imágenes ya en hueso real y una guía de trabajo para que vayan aplicando la materia, ¿ya?